Amigos, espero que estén muy bien. Hoy concluimos nuestra saga de Semana Santa con este especial en el que hemos juntado las 3 partes de la historia. Si ustedes solamente quieren escuchar el último capítulo, pueden avanzar hasta el minuto 47. Recuerden que si quieren ayudar a que el canal crezca y que cada vez podamos traer más historias para ustedes, hay 3 acciones muy importantes que pueden hacer. Como primera opción, podrían compartir este video con las personas que ustedes crean que pueden interesarles estas historias o que tal vez quieran unirse a nuestra comunidad para compartir sus propios relatos. La siguiente opción sería dejar una interacción antes de irse de este video, ya sea su pulgar arriba o un comentario en la parte de abajo. Todos son de gran ayuda para que el algoritmo de YouTube nos tome en cuenta. Y la tercera opción sería realizar las acciones que aportan recursos directamente al canal, siendo estas hacer una donación directa con el botón de gracias o en su defecto ver la publicidad sin saltarla. Ahora sí, después de estos recordatorios, vamos a dar paso a nuestro relato. Espero que tengan las luces apagadas, a sus seres queridos reunidos con ustedes, que estén listos para desconectarse un rato del estrés del mundo. Y ahora sí, prepárense para escuchar gritos en la noche. La historia que estoy por narrarles es un viejo relato que me contaba mi abuela. Bueno, ella solía narrárnoslo a mis primos y a mí, y a nosotros nos aterraba. Y es que ella aseguraba que era una historia real, que todos en su pueblo habían quedado incluso marcados por ella. Ese pueblo en Durango en el que ella había crecido. Según mi abuela, era un lugar muy pintoresco cerca del Ojo del Indio, aunque la verdad es que yo no podría dar fe de aquello porque nunca conocí esas tierras y al día de hoy ninguno de nuestros familiares permanece en ese lugar. Por aquellos días, la abuela, de apenas 16 años, solía pasear todas las tardes con su amiga Lupe. Aquel día, ambas habían ido al mercado a comprar cosas que sus familias necesitarían para las comidas de la Semana Santa. Al día siguiente sería Domingo de Ramos y las festividades tradicionales comenzarían. Prepararían muchas cosas típicas, atoles, buñuelos y demás. Aunque claro, también habría ayuno y prudencia por parte de todos los fieles católicos de ese lugar. Pronto, a Lupe la abordó un chico tomándola por la cintura. Era Moisés, uno de los jóvenes del pueblo que había pretendido a la abuela, pero pronto había iniciado una relación con Lupe. A mi abuela no le molestaba eso. De hecho, se sentía algo aliviada. Moisés era extraño. Si bien era un joven bien parecido, también es cierto que se le conocía por ser bastante violento. Además de que se rumoraba que estaba implicado en varios asaltos a transportistas en los caminos cercanos. Hasta la fecha, no habían podido comprobarle nada, pero la propia energía que emanaba de ese hombre era malvada, decía mi abuela. Lupe coqueteó un poco con aquel chico y después de intercambiar unos besos, Moisés se fue de ahí gritando que esperaba verla entonces. Lupe parecía emocionada y pronto le contó a mi abuela que al día siguiente saldría de paseo con aquel joven al monte cercano. La abuela desaprobó aquello, y es que
Debemos recordar que por aquellos tiempos la pureza de las jóvenes era considerada casi como un valor, y estaba segura de que si Lupe asistía a esa cita, volvería como una mujer impura, y que le sería difícil encontrar un marido posteriormente. Mi abuela estaba completamente segura de que Moisés no la tomaría como esposa y solo estaba buscando divertirse con ella. Además, claro que el Domingo de Ramos debía ser un día para guardar y no para satisfacer las pasiones carnales. Lupe le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, pero mi abuela sabía que aquello no era cierto. Sin embargo, no estaba ni cerca de imaginar qué tan mal se iban a poner las cosas. Las nubes grises anunciaban algo muy inusual. Aquel sería un Domingo de Ramos lluvioso, como tenía mucho que no se veía por ahí. En esa fecha, tradicionalmente desde la capilla salía una procesión que caminaba solo unas cuantas cuadras para volver al templo al tiempo que el padre entraba a la iglesia montando un burrito. Todo recreando esos momentos en la vida de Jesús tan icónicos. Sin embargo, aquel día la procesión tuvo que retrasarse muchísimo. Una ligera lluvia mañanera, al pasar del día, se convirtió en chubasco, y aquella celebración religiosa terminó retrasándose hasta las 7 de la noche. Cuando por fin pudo llevarse a cabo, en todo aquello no estaban ni Lupe ni Moisés. Y pronto mi abuela se empezó a preocupar de que aquellos jóvenes se hubieran empeñado en salir y hubieran terminado atrapados en el monte con aquellas lluvias torrenciales. Al terminar la ceremonia, que tuvo que ser mucho más corta de lo normal, los padres de Lupe se acercaron con mi abuela para preguntarle por su hija, que supuestamente había ido a verla. La abuela no tuvo otra opción más que contarles la verdad. Lupe estaba con Moisés y probablemente habían ido al monte. El padre de su amiga, enardecido, salió corriendo con sus otros 2 hijos y fueron a su casa por caballos y partieron hacia aquel monte, esperando encontrar a Lupe y a Moisés. Por aquel joven, nadie había preguntado. Los padres de Moisés lo habían abandonado, su papá justo al momento de nacer, y su madre muchos años después, cuando él cumplió 20 años y ella desapareció sin dejar rastro. Por supuesto, lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo no pasó desapercibido por nadie. Después de todo, eran una comunidad muy pequeña, y todos terminaron cuchicheando sobre la falta de aquella muchacha justo afuera de la iglesia en ese mismo momento. Pasó poco más de una hora hasta que aquel hombre con sus hijos volvió. Durante ese tiempo, algunas personas, incluida mi abuela, se habían mantenido rezando por el bienestar de Lupe. Aquel hombre y sus 2 hijos estaban devastados y preocupados. A pesar de que habían llevado linternas, la oscuridad había sido su peor enemigo en aquel momento. Cuando los jóvenes de varios pueblos vecinos se querían perder en el monte, seguían normalmente una vereda en especial. Todos la conocían. Así que ese hombre con sus 2 hijos anduvieron por ahí gritando el nombre de Lupe y de Moisés, pero no encontraron respuesta. No quedaba más que dar parte a las autoridades, pero tendrían que ir
hasta el condado vecino, ya que en el pequeño pueblo ese no había ni siquiera estación de policía. Sin embargo, la noche y la lluvia que amenazaba con volver los iba a obligar a esperar hasta la mañana siguiente. La gente del pueblo estaba inquieta y sorprendida, pero más sorprendidos quedaron apenas unos minutos después, cuando de entre las calles que llevaban a esa plaza de la iglesia, llegó andando Lupe. La amiga de mi abuela venía muy mal. La joven llegó desnuda, pero eso no era lo más preocupante. Sobre su cuerpo había hilos de sangre corriendo, que brotaban de heridas en sus extremidades. Heridas que parecían mordidas. Mordidas humanas, donde los dientes habían alcanzado a abrir la piel. A una de sus orejas le había sido arrancado un pedazo, y un mechón de cabello hacía falta en su cabeza. Lupe estaba en estado de shock. Venía callada, pero cuando se acercaron a alcanzarla, comenzó a gritar: ¡El diablo! ¡El diablo!, una y otra vez. Su padre entonces la abrazó y la cubrió con el rebozo que había llevado su madre al templo, mientras no dejaba de preguntarle qué le había hecho ese desgraciado. Lupe no respondió nada más, y después de gritar "el diablo" unas veces más, se desmayó y la llevaron corriendo a su casa. Mi abuela, junto con su madre, fueron a ayudar. Pronto, todo aquel pueblo era un caos. El padre de Lupe, enardecido, estaba ya armado junto a sus hijos, que estaban dispuestos a ir a buscar a Moisés de nuevo al monte. Nadie se burlaría así de su hija, gritaba aquel hombre. La indignación que trajo todo aquello hizo que muchos pobladores se les unieran a esa búsqueda. Algunos con ese deseo de moler a golpes a Moisés, y unos pocos con la intención no de proteger al joven, sino de asegurarse que aquel hombre, padre de Lupe, no cometiera alguna locura que lo llevara a terminar alejado de su familia permanentemente. Fue así como casi 10 hombres salieron a caballo a buscar a aquel chico. Entre el grupo iba, por supuesto, el padre de Lupe, mi bisabuelo y algunas otras personas de la comunidad, mientras en la casa de aquella joven, su madre, mi bisabuela y mi abuela cuidaban de aquella pobre muchacha que había sido víctima de algo horrible. La lluvia comenzó a caer de nuevo, ligera pero constante, y un frío tremendo comenzó a azotar aquel pueblo esa noche. Mi abuela decía que Lupe estaba completamente dormida y no reaccionaba. Las mujeres ahí reunidas se habían concentrado en limpiar y curar sus heridas, pero aquella chica estaba completamente inconsciente. Tocaron a la puerta de la casa de Lupe. Era el padre Rafael. Aquel hombre estaba preocupado por Lupe, claro, pero había una razón más importante para haber ido a su casa en ese momento. Encerré a Moisés, dijo. Al parecer, cuando toda la gente se fue de la plaza, mientras el sacerdote cerraba toda la iglesia, aquel joven había aparecido justo
en la misma forma que Lupe lo había hecho. Venía desnudo y ensangrentado. No podía hablar, pero el padre le dio unas toallas y unas playeras y le dijo que lo esperara dentro del templo. Posteriormente, lo encerró. Al salir del templo, el padre puso la cadena y el candado para que aquel joven no huyera. Y es que, aunque no quería que los pobladores lo mataran, sí estaba consciente de que debía retenerlo hasta asegurarse de la responsabilidad que había tenido en la forma en que apareció aquella muchacha. Ahora, el padre Rafael había venido a avisar aquello, pero se encontró con las mujeres solas y se quedó con ellas, esperando la vuelta de los hombres a caballo. Decía mi abuela que pasaron casi 2 horas antes de que el grupo regresara. 2 horas en las que Lupe permaneció completamente dormida, sin mover ni un solo músculo. Pronto los escucharon llegar a caballo, y entonces la madre de Lupe salió corriendo al encuentro de su esposo. Estaba enfurecida. Planeaba decirle que aquel joven estaba en la iglesia, que el padre lo había retenido. Pero la señora no pudo ni hablar. La cara desencajada y pálida de su marido le dijo a ella y a todos los que estaban ahí que algo andaba mal. Los hermanos de Lupe y algunos de los otros chicos comenzaron a vomitar. Varios de los hombres estaban temblando. Mi bisabuelo corrió rápidamente con su esposa y la abrazó al mismo tiempo que abrazaba a mi abuela, y se puso a llorar, pero no de tristeza, sino de miedo. Uno de los jóvenes que había ido con ellos, el que parecía más tranquilo, narró lo sucedido. Como todos sabían, ellos habían emprendido el camino al monte y habían andado varios metros, pero justo antes de entrar a aquella vereda, habían visto algo. Había alguien ahí. Antes de dar vuelta para internarse en aquel lugar, había una mujer de pie. Una mujer vestida de negro, con cabellos muy largos. El viento, con llovizna, hacían que aquella cabellera se agitara cubriéndole la cara. Aquel cabello era tan negro, tan oscuro, que apenas si era visible entre la negrura de aquel lugar. Los hombres le gritaron que qué hacía ahí, pensando que tal vez necesitaba ayuda también. Sin embargo, aquella mujer no se movió ni un ápice. Pero conforme se acercaron, esa extraña muchacha entró corriendo a la espesura del monte, por aquella misma vereda que ellos tomarían para buscar a Moisés. La lluvia le dificultaba a los caballos andar por aquellos caminos lodosos. Pero más que eso, aquellos hombres dijeron que todo el tiempo sintieron que algo iba detrás de ellos. Algo que les seguía el paso en todo momento. Algo que los observaba. Esa sensación de intranquilidad perduró por mucho tiempo, hasta el punto en el que encontraron trozos de la ropa de Lupe, rasgados, regados en un pequeño espacio de tierra. Bajaron de los caballos y con sus linternas comenzaron a buscar por todos lados, pero no encontraron más que ropa, o bueno, trozos de ropa, no solo de Lupe, sino también de Moisés. Estaban por irse de ahí, convencidos de que aquel joven había huido,
pero pronto un descubrimiento horroroso los detendría. Jorge, un tendero que había partido también con el grupo, comenzó a gritar horrorizado. Entre la tierra lodosa, justo junto a su caballo, había visto algo antes de volver a montarlo. Era algo que le pareció familiar, y al levantarlo, se dio cuenta. Aquello tirado en el piso era una oreja. Una oreja humana que lucía muy fresca. Pero Lupe tenía sus 2 orejas, aunque una incompleta, así que no podía ser de ella. Nadie sabía qué pensar, y pronto todos comenzaron a gritar, buscando que alguien les respondiera. Y para su sorpresa, alguien lo hizo. El grito de una mujer fue su respuesta. Un grito agudo a lo lejos que parecía llamarlos. Se preocuparon porque fuera otra víctima de Moisés, y entonces comenzaron todos a caminar en dirección de donde creían que provenía ese sonido. Para su horror, no lograron encontrar a otra mujer. En su lugar, lo que hallaron fue una especie de círculo cavado en el piso, una especie de fosa muy al ras. Ahí no estaba lo que habían imaginado. Lo que pudieron encontrar en ese lugar fue a Moisés, muerto. Su cuerpo lucía como si un animal lo hubiera arañado en muchas ocasiones y como si pedazos de piel le hubieran sido arrancados. Le hacía falta una oreja. Esa oreja que había encontrado Jorge. ¿Qué rayos había pasado? Nadie lo sabía. Y todos habían vuelto al pueblo consternados y horrorizados. No habían querido levantar el cuerpo y decidieron mejor dejárselo a las autoridades. Les avisarían unas horas después. Pero el padre Rafael los encaró y les dijo que eso era imposible. Seguramente se habían confundido. Moisés no estaba en el monte. Moisés había regresado a la iglesia con las mismas lesiones de Lupe y estaba encerrado ahí. Él mismo lo había dejado bajo llave. El padre de Laura no sabía qué sentir ni qué pensar. Y en una mezcla de rabia, tristeza y miedo, salió junto con el padre Rafael y varios pobladores con rumbo de la iglesia. Al llegar, la puerta del templo estaba prácticamente destrozada. El Cristo en el altar había desaparecido y muchos de los cuadros de escenas de la vida de Jesús habían sido rotos. Moisés no estaba ahí. Pero al salir de la iglesia, pudieron notar algo consternados. Alguien estaba viéndolos. Alguien que parecía que los había acompañado. Desde la plaza del templo, todos vieron hacia el fondo de una calle que quedaba de frente a una persona observándolos. Una mujer alta, vestida de negro y con cabellos sumamente largos que se agitaban en la llovizna. La misma mujer que habían visto adentrarse al monte. La misma mujer que ahora había llegado al pueblo.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitte nobis demita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Aquella mujer de negro y de aspecto espeluznante observaba a la distancia. Nadie estaba preparado para hacer algo en ese momento. Y es que hay que entender que pocos de nosotros hemos tenido un contacto directo con lo paranormal. Incluso en esos tiempos, cuando la gente creía mucho más en estas leyendas y espíritus, los encuentros con espectros y seres de otro mundo eran realmente contados. El padre Rafael recurrió entonces a lo que tenía a la mano. Recitó una y otra vez el Padre Nuestro en latín mientras todos los hombres veían a esa mujer dar pasos sumamente lentos para perderse de vista detrás de las casas al fondo de la calle. Después, sin ninguna instrucción certera que pudiera darle a sus fieles, el sacerdote solamente pudo pedirles que se fueran todos a sus casas, se resguardaran y rezaran antes de irse a dormir, si es que podían conciliar el sueño. Todos volvieron a sus hogares. En casa de Lupe, cuando volvieron su padre y sus hermanos, estos habían abandonado su enojo y su semblante ahora era de extrañeza, y sus rostros pálidos indicaban que algo no había salido como todos pensaban. Con ellos regresó también el padre Rafael y algunas otras personas que habían dejado a sus esposas ahí, ayudando a esa pobre muchacha que seguía sin despertar de su letargo. Pronto esas personas externas se fueron apuradas, pero mi abuela y mi bisabuela decidieron quedarse a ayudar. Lupe era muy querida por mis abuelos y no podían dejar a su familia solos con esa desgracia. El padre Rafael también decidió pernoctar ahí. Él estaba cierto que aquello que estaban enfrentando no era solamente una contrariedad física, sino espiritual, y él debía estar presente en todo momento. Las horas pasaron lentas con la incertidumbre de si la amiga de la abuela se recuperaría o no. Heridas como esas no se habían visto nunca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estaban seguros que Moisés no le había provocado ese daño. La madre de Lupe estuvo todo el tiempo junto a ella. La tomaba de la mano, le hablaba. Y mientras tanto mi abuela y bisabuela la asistían ocasionalmente llevándole agua, comida, platicando con ella o simplemente acompañándola. Afuera, el padre y los hermanos de Lupe, junto con el sacerdote, hablaban sobre aquella mujer. Hablaban también sobre Moisés y sobre todo lo que había pasado. El padre Rafael, tranquilo pero severo, recordó aquellos clamores que había hecho la muchacha antes de caer desmayada. El diablo, decía en repetidas ocasiones, totalmente consternada. Estaba cerca de amanecer, habiendo pasado ya las 5 de la mañana cuando un lamento cortó el silencio de aquella madrugada. Pronto la madre de Lupe comenzó a gritar, y cuando corrieron a verla, aquella joven aún inconsciente apretaba fuertemente la mano de su madre
hasta comenzar a lastimarla. Unos segundos después, aquel lamento dejó de escucharse y Lupe soltó por fin la mano de su madre y abrió los ojos. Como si no estuviera lastimada, Lupe se sentó rápidamente en la cama cubriéndose el cuerpo con las cobijas y comenzó a llorar. «El diablo, el diablo», decía aquella joven una y otra vez mientras las lágrimas corrían apresuradas por su rostro. Todos estaban muy consternados. El padre Rafael no pudo más que acercarse y tocar la frente de aquella muchacha en varias ocasiones, bendiciéndola en latín. Sin embargo, ella no parecía tranquilizarse. Al contrario, ante el toque de la mano del sacerdote, Lupe comenzó a gritar horrorizada como nunca antes se le había visto. «¿Qué tiene, padre?», repetía la mamá de la amiga de la abuela, y el padre Rafael no sabía muy bien qué contestar. Estaba nervioso y asustado como todos. Simplemente se acercó a la cara de Lupe y le susurró al oído varias oraciones en latín. La estaba bendiciendo, según dijo. Y pronto se apartó, diciéndole a todos que la cuidaran. Él se retiraría por el día. Auguraba que algo muy fuerte estaba por venir y tenía que hacer un momento de oración para fortalecer su alma y su fe. Los días y noches siguientes, su familia y la de mi abuela se turnaron para cuidar a Lupe sin descanso. Aquella muchacha ya no estaba en un letargo eterno. A veces despertaba llena de terror, llorando y gritando sin parar, antes de volver a caer dormida por horas. Apenas y comía un poco. El sacerdote había preguntado por ella todos los días, pero no se había atrevido a pisar su casa de nuevo. Fue hasta el jueves de esa semana, hasta el Jueves Santo, que habiendo anochecido ya, estaban todos reunidos en casa de aquella joven. Mi bisabuela había llevado algo de comida a sus padres y todos se habían quedado platicando mientras tomaban sus alimentos. Mi abuela entonces aprovechó para entrar a ver a su amiga. Estaba dormida. Se hincó junto a su cama y comenzó a rezar. Rezó y rezó, no sé por cuántos minutos, hasta que sintió de repente un suave toque en su brazo. Era Lupe, que se había despertado. Estaba llorando, pero intentaba no hacer ruido. Afuera, en el comedor, sus padres, hermanos y mi bisabuela habían encontrado un momento de paz cuando salió la abuela consternada, llorando, casi a la par que su amiga. Cerró la puerta de la habitación detrás de ella y los padres de la joven se levantaron pensando lo peor, pero mi abuela los tranquilizó, al menos por un momento. Les dijo que Lupe estaba despierta, pero había algo que debían saber. Su amiga le había contado lo que pasó esa tarde con Moisés, la tarde en que fueron al monte. Aquellos jóvenes habían escapado al escrutinio de la sociedad de aquel pueblo y habían ido a aquel monte para tener un momento a solas, como lo hubieran tenido muchas parejas en ese tiempo. Pero la verdad es que nunca parecieron estar solos. De camino a aquel paraje, Lupe comenzó a notar a Moisés nervioso, y cuando finalmente le preguntó qué ocurría, su novio le dijo que alguien los había estado observando. Por supuesto, Lupe se puso muy nerviosa.
Podría haberse tratado de bandidos, y aunque la vida de Moisés corría peligro, la integridad de ella también estaba sumamente amenazada en esa situación. Moisés le dijo que no se trataba de hombres. Lo que había estado viendo era una mujer que lo ponía sumamente nervioso. «Se parece a mi madre», le dijo, y aquel joven continuó su andar tomando de la mano a Lupe, intentando no poner atención en esa presencia. Aunque Lupe notaba en muchos momentos que él se sentía sumamente incómodo. Hasta este momento, ella no había visto nada ni a nadie, e intentó tranquilizar a su novio, haciéndole bromas, diciéndole que tal vez se trataba de alguna muchacha que estaba despechada por él. Tal vez solo estaba siguiéndolos. A Moisés no le parecía tan divertido en aquel momento, y al llegar a la vereda para entrar a la espesura del monte, aquel joven detuvo con un tirón a Lupe, quien no se explicaba qué ocurría. «Está allá arriba. ¿La alcanzaste a ver?», le preguntó Moisés a Lupe, pero ella no había visto nada. Después de unos minutos, intentando volver a tranquilizar a Moisés, finalmente entraron al monte y anduvieron por esa vereda hasta llegar a un claro en la espesura, donde se sentaron en el pasto, platicaron un rato y después quisieron entregarse a las pasiones propias de su relación y de su edad. Pero antes de hacerlo, comenzaron a escuchar crujidos en las ramas y hojas alrededor de ellos. Fue en ese momento que aquella chica dijo que un horrible lamento se escuchó muy cerca de donde estaban. Era el lamento de una mujer, que de inmediato le erizó los vellos del cuerpo a Lupe e hizo a Moisés caer de rodillas gritando una y otra vez por su madre. Lupe, nerviosa entonces, accedió a que se fueran, pero al levantar a Moisés del piso, vio detrás de ella por fin a aquella mujer de cabello muy negro y largo. Era verdad. Parecía una versión demacrada de la desaparecida mamá de Moisés. Lupe no pudo sino abrazarse a su novio, que ya se había puesto de pie. Moisés entonces jaló a Lupe para salir de ahí, pero justo en ese momento, en aquella vereda por la que bajarían, ambos jóvenes vieron venir apenas a un par de pasos de distancia a una figura negra, no muy alta. Parecía una sombra entre aquella oscuridad de las nubes que para este momento habían empezado a dejar caer una lluvia bastante fuerte que les impedía ver con claridad. «Eso no fue todo», dijo Lupe. «Aquella cosa, o persona, no era humana, ni era animal. Aquel ser frente a ellos parecía una persona que en su cabeza tenía unos cuernos enormes. Unos cuernos como de borrego, y que pronto se fue contra Moisés golpeándolo con un palo, dejándolo inconsciente al primero o segundo golpe. Lupe no pudo más que gritar, pero ahí, en el monte, alejados de todo, nadie pudo escucharla. Aquel hombre con cuernos pronto se le fue encima y la comenzó a golpear en el cuerpo, dejándola pronto sin aire. Y justo en el momento que comenzó a perder la conciencia, justo en esos segundos que le parecieron a ella horas, fue que poco a poco su visión, que se iba poniendo en negro, le permitió ver a aquel hombre acercarse a ella.
En un momento sintió claramente cómo su vestido fue arrancado y cómo aquella criatura, persona o cosa se subía en ella. Después, todo se volvió oscuridad. Lupe despertó muchas horas después. La lluvia había cesado, pero ahora la oscuridad de la noche había reemplazado a la luz de la tarde con la que ella había salido de su casa. Estaba tirada, parcialmente enterrada en el lodo y con varias heridas en el cuerpo. Su ropa estaba destruida y era claro que su cuerpo había sido tomado por alguien, pero no por Moisés. Su novio estaba a unos metros, tirado en aquella especie de círculo que quien sea que les hubiera hecho esto no había alcanzado a cubrir. Moisés estaba muerto, y Lupe lloró un poco sobre el cadáver de su novio, pero pronto decidió ponerse de pie e intentar salir de ahí. En la oscuridad, no estaba muy segura de cómo bajar y de cómo regresar a su pueblo, pero otra vez el lamento aquel volvió a escucharse, y por alguna razón, aquella joven decidió ir en la dirección de donde había provenido ese sonido. Fue así que llegó a la carretera, y pronto regresó al pueblo, donde encontró a todos afuera de misa. Y lo único que recordaba era haber sido abrazada por su padre, y después sueños horribles con ese ser con cuernos sobre ella. Aquel relato cayó como balde de agua fría sobre todos los que estaban ahí reunidos. Su madre se levantó de la mesa histérica y fue corriendo a abrazar a su hija, mientras que el papá de Lupe salió a llorar afuera de la casa. Sus hijos fueron tras de él para intentar calmarlo. Debía ser fuerte por Lupe. Debía recomponerse. Mi abuela y bisabuela sintieron entonces que en esos oscuros momentos su presencia salía sobrando. La familia tendría ahora que lidiar con muchas cosas, y ellas decidieron que era tiempo de irse a casa. Pero Lupe les pidió que se quedaran esa noche. Incómodas, pero sin poder negarse, ambas aceptaron, aunque pidieron ir a casa a cambiarse y tomar un baño. A mi bisabuelo no pudieron contarle nada. No sabían cómo abordar esos temas, o si acaso debían contárselos alguna vez. Después de todo, él no había estado en la casa con Lupe en todo momento y simplemente se limitaron a decirle que volverían con aquella chica porque aún necesitaba cuidados especiales, a pesar de haber despertado. Unas horas después, mi bisabuelo llevó a mi abuela y bisabuela de regreso a casa de Lupe. Esperaban que fuera la última de esas noches y que aquella joven y su familia encontraran alguna forma para sanar ese daño tan grave que habían sufrido. Pero al llegar lo que hallaron fue un notorio alboroto. Al entrar, la madre de la joven lloraba mientras el padre Rafael se preparaba con sus hábitos y utensilios en la sala. «Está poseída», gritaron sus hermanos. Mi abuela temió por su amiga y corrió a la habitación donde ella descansaba, solo para encontrarse con la horrible imagen de aquella joven retorciéndose, pero no como en las películas. Quiero aclarar que esto ocurrió en los años 40, por lo que El Exorcista y demás material audiovisual por el estilo estaba lejos de producirse. También me gustaría acotar que, por esta misma razón, la abuela nunca soportó ver este tipo de historias en pantalla. Decía que le traían recuerdos horribles y que la realidad era aún más aterradora que esa ficción.
Lupe se retorcía como si todos los huesos del cuerpo le tronaran o se le dislocaran, y empezó a emitir sonidos horribles, lamentos que solamente clamaban algo. ¡Ey! ¡El diablo! ¡El diablo está aquí!, dijo con una voz de mujer, pero que en definitiva no era la que le pertenecía. Su padre intentaba sujetarla, y pronto su mamá y hermanos entraron a la habitación y junto con mi abuela y bisabuela se unieron a los esfuerzos por retenerla en la cama. El padre Rafael necesitaría hacer un exorcismo, según dijeron, pero aquel hombre no tenía experiencia en nada de eso. Lo haría a como su fe en Dios le diera a entender. Fue entonces que aquel horrible lamento volvió a escucharse en todos lados. En aquella casa pareció inundar cada espacio disponible. A través de una de las ventanas, junto a aquella cama donde reposaba Lupe, mi abuela recordaba que todos pudieron ver en algún momento algo apenas a unos metros de distancia. Algo que los había estado observando todo el tiempo. Era aquella mujer de cabello negro y semblante pálido. Mi bisabuela dio un pequeño grito y se echó para atrás tomando de la mano a la madre de Lupe. Ambas expresaron algo que el padre de Lupe también notó en ese momento, teniendo a aquella mujer tan cerca. Es ella. Es la madre de Moisés. Fue casi 4 años antes que una mañana de sábado, la mamá de Moisés había ido a la capital del estado a hacer unas diligencias. Moisés y su madre tenían una panadería en el pueblo, por lo que era imposible para Moisés acompañarla sin descuidar su negocio, su sustento. Y aunque usualmente iba con ella alguna comadre o amiga, en esta ocasión aquella mujer haría el recorrido sola, debido a la falta de tiempo por parte de sus acompañantes habituales. Antes de partir, pasó a encomendarse al santo patrono y a solicitar la bendición del recién llegado padre Rafael en la iglesia local, y después partió hacia su destino. Aquella fue la última ocasión en que la vieron con vida. Algunos la vieron salir de la iglesia, otros del pueblo mismo, y otros incluso la vieron alejándose por el camino. Había que caminar bastante hasta donde había un camión que la pudiera llevar. Aparentemente, ella había llegado hasta su destino. Había logrado hacer sus encargos, pero algo pasó durante el regreso que ya no le permitió regresar a casa. La buscaron por días y las autoridades finalmente se rindieron. Moisés se había convencido de que ella lo había abandonado. Después de todo, la idea de que su mamá se había ido era menos dolorosa que pensar que algo le hubiera ocurrido. De alguna forma, todos empatizaron con él en eso, y el pueblo entero compró la idea, o la mentira, de que aquella mujer simplemente se había alejado de su hogar para nunca regresar, en lugar de que había sido víctima de algo malo. Fue en ese momento que el camino de Moisés se descarriló y en poco tiempo se comenzó a ver involucrado en actos no honorables en el estado entero. Sin embargo, ahora la madre de aquel joven parecía estar ahí, de regreso en el pueblo,
justo frente a la casa de Lupe, quien estaba siendo atacada por un mal sobrenatural. «El diablo, el diablo», repetía aquella joven, mientras ante la mirada atónita de sus familiares y mi abuela y bisabuela, aquella mujer fantasmal se acercaba poco a poco hasta la casa. No venía caminando, o al menos no parecía venir caminando. Parecía que flotaba ligeramente, mientras su cabello negro se agitaba frente a su rostro. Hacía muchos años, la madre de Lupe había defendido a su hija cuando apenas era una niña de otras pequeñas del pueblo que la molestaban mucho. Nunca había dudado en hacerle frente a nada por su pequeña, y ahora lloraba pidiéndole a gritos a esa mujer que los dejara en paz, que dejara tranquila a su hija y a su familia. «Emilia, basta. ¿Qué te hizo mi hija?» Emilia era el nombre de la mamá de Moisés. Y esa noche, los papás de Lupe clamaban que liberara el alma de su pequeña, ya que seguramente aquella mujer había caído al infierno por pecados que desconocían y había elegido un alma como la de su pequeña para intercambiar por un poco de vida o por favores que ellos desconocían. Pero, ¿cómo se relacionaba Emilia con los horribles hechos que había sufrido Lupe? Nadie entendía muy bien. Lo único que quedaba era que el exorcismo que iba a realizar el padre Rafael a aquella joven la desprendiera de todo mal que estuviera persiguiéndola. Pero, desde la puerta de esa habitación, que daba hacia la sala de esa casa, la familia había ignorado algo. En la oscuridad que había afuera de esa habitación, algo o alguien los había estado observando. Unos ojos rojos y luminosos, apenas visibles en la penumbra, observaban todo el caos que estaba ocurriendo con Lupe, su familia y aquella fantasmal mujer. Entre gritos, sollozos y súplicas, en algún momento de todo ese alboroto, las luces se fueron. La figura de Emilia de pronto se desvaneció al otro lado de la ventana, al mismo tiempo que su horrible lamento se escuchó en una forma que pareció entrar a la casa y que hizo voltear a todos hacia la puerta de la habitación. Era tiempo de realizar el exorcismo, pero para sorpresa de todos, aquel demonio se hizo presente. Pero no me refiero al demonio que poseía a Lupe, sino al demonio de ojos rojos, aquella criatura que, aprovechando la falta de luz, había entrado sigiloso a esa habitación prácticamente sin que lo notaran. La familia de Lupe y mis abuelas se quedaron helados, con un miedo horrible recorriendo sus cuerpos por aquello que estaba de pie ante ellos. El padre Rafael estaba en medio de aquella habitación frente a todas esas personas. Parecía estar parado, sosteniéndose apenas en las puntas de los dedos de sus pies y con su cabeza recargada totalmente en uno de sus hombros. Estaba hablando cosas ininteligibles con una voz aterradora, demoníaca. Nadie entendía qué estaba pasando, y un estado de shock se apoderó de todos por completo. La madre de Lupe comenzó a gritarle a aquella fuerza infernal que dejara en paz al padre.
Ella estaba convencida que había demonios ahí torturando el alma de aquel pobre hombre que solo quería ayudarlos. ¡Cállate, estúpida!, le dijo el padre, con esa voz tenebrosa que salía de su cuerpo. Pronto los hermanos de Lupe se abalanzaron sobre él tratando de detenerlo. No querían que llegara hasta donde estaba su hermana. El padre, que había estado parado apenas en la punta de sus dedos, finalmente había puesto los pies en el piso, pero con ese apoyo en tierra pudo empujar fácilmente a esos dos jóvenes que terminaron en el suelo. La mamá de Lupe, desesperada, fue entonces corriendo por el maletín del sacerdote. Debía tener ahí algo, agua bendita, tal vez su Biblia, cosas con las que pudieran ejercer una defensa espiritual en ese momento. La vieron volver con ese maletín al cuarto y empezó a buscar en él, pero pronto todos la vieron caer de rodillas llorando. Aquella mujer sacó del maletín del sacerdote un agua bendita pequeña, una Biblia que extrañamente tenía manchas rojizas en las hojas y después un trozo ensangrentado de la ropa de su hija. Había también varios mechones de cabello que no pertenecían a Lupe y un pequeño cuchillo como con los que se pelan frutas. Estaba lleno de sangre ya endurecida por el tiempo. El padre de Lupe y todos los ahí reunidos vieron esas horribles cosas y el corazón se les rompió en un segundo. Entonces, entre el profundo dolor y la rabia, el papá de Lupe se lanzó contra el padre, logrando tirarlo al piso, haciendo que se golpeara la cabeza por un momento, quedando inconsciente. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, y pronto ese horrible lamento de mujer volvió a escucharse, alejándose en el viento. Lupe, que durante los últimos minutos de este pequeño caos había quedado letárgica, despertó de repente y tras un momento de respiro comenzó a gritar nerviosa con su propia voz: ¡El diablo! ¡El diablo!, mientras señalaba al padre Rafael, que yacía tirado en el piso. Sin saber muy bien qué hacer o cómo reaccionar, los hermanos de Lupe amarraron a una silla al padre y lo pusieron en un pequeño establo donde guardaban a sus 2 cerdos que poseían. Debían traer a la policía del otro condado, pero no podría ser sino hasta la mañana siguiente, y no podrían dejar suelto a aquel sacerdote mientras tanto. Lupe había recobrado totalmente la conciencia y reconoció plenamente la cara del diablo que había violentado su cuerpo y asesinado a su novio esa tarde en el monte. Era él. Era él. El padre Rafael, pero con cuernos, dijo. Durante aquella terrible noche, gruñidos horribles se escucharon provenir del pequeño establo, pero nadie quiso ir a ver al sacerdote. Algunos tenían miedo y otros tenían un profundo odio por aquella persona que les había hecho tanto daño, disfrazado de un siervo de Dios. Apenas amaneció, el bisabuelo, a pedido de la familia de Lupe, fue al pueblo vecino a dar el aviso a la policía. Volvió con oficiales y patrullas que fueron directamente a la casa de Lupe, donde la asistieron y la interrogaron, al igual que a su familia. Mandaron también a un grupo a buscar el cuerpo de Moisés en el monte, acompañados de uno de los hermanos de la joven que había presenciado su ubicación. Mi bisabuela, por su parte, lo llevó a la casa del sacerdote, donde aquellos oficiales irrumpieron rompiendo la cerradura de la puerta de madera que daba entrada a ese lugar.
Según decía la abuela, adentro encontraron cosas extrañísimas. Había huesos de pollo y demás animales perfectamente limpios y tirados por todo el cuarto. Había también 2 cráneos humanos y cráneos de animales con cornamentas colgados en la pared. Además, un par de cuernos de cabra estaban adheridos a una cachucha, como una especie de macabro accesorio que probablemente el padre había estado usando. Había también restos de la ropa de Lupe, de Moisés y de cerca de 20 prendas más de las que se desconocían sus dueños. Todas tenían sangre, algunas más, algunas menos, pero seguramente eran como trofeos para recordar las fechorías cometidas. Una sombra gris de pena, vergüenza y tristeza pareció posarse en la comunidad al ver cómo aquel sacerdote, alguien a quien todos consideraban un soldado de Dios, era escoltado por policías horrorizados por sus crímenes, mientras aquel hombre o bestia solamente reía con una voz aterradora. Confiar ciegamente en una figura de la iglesia les había hecho ignorar por completo señales de alerta que seguramente estuvieron ahí todo el tiempo. Desconfiar un poco hubiera salvado a algunas personas. Tal vez a Lupe, tal vez a Moisés, e incluso tal vez a Emilia. Aunque ninguno de los objetos que estaban entre las posesiones del padre pertenecía a Emilia, lo cierto es que después de este aterrador episodio, aquel fantasma de aquella mujer dejó de lamentarse, dejó de rondar las calles de ese pueblo, dejó de aparecer por completo. El padre Rafael terminó, según se dijo, en un psiquiátrico enorme de la Ciudad de México, y la comunidad entera de aquel pueblo hizo lo posible por sanar, por dejar todo aquello atrás. Y pronto, todo ese episodio horrible, cuando el diablo estuvo entre ellos, se volvió una leyenda. El diablo anduvo suelto en el pueblo donde creció mi abuela. Anduvo rondando 4 años las calles de ese lugar. Pero no se trataba de Satanás, ni Astarot o Belcebú. Simplemente era un asesino y violador que anduvo libre vistiendo un hábito de sacerdote.